Las audiencias públicas de la semana pasada modificaron la dependencia de la Guardia Nacional. Ahora pasaría a depender del mando civil. Ese es tema que discutiremos hoy en La Mira. ¿Será suficiente entregarle el mando a un civil o la Guardia Nacional tendría que ser redefinida en función de un proyecto nuevo? La Guardia Nacional ya no dependerá del Ejército. Hacerlo hubiese implicado eternizar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el delito. Esto es En La Mira. Comenzamos. La semana pasada se abrió una serie de audiencias públicas para discutir sobre la Guardia Nacional, tema polémico. Fueron los presidentes municipales, fueron los gobernadores, especialistas, cada uno llevó su argumento, pero el tema más álgido fue el del mando militar que se pretendía sobre la Guardia Nacional. De ahí que se decidió a partir del viernes cambiar la propuesta para que ahora la Guardia Nacional dependa del secretario de Seguridad Pública. Sin embargo, hay bastante ambigüedad sobre el personal, porque el personal se quedaría, bueno, la mayor parte de él en el Ejército, y esto ha hecho que la discusión no se alcance a saldar todavía. ¿Cuál fue su impresión? Creo que es una buena noticia, pero esto todavía no se completa como propuesta. Mira, yo creo que... Perdón, Pablo. Sí, antes de entrar a la sustancia de lo que dices, de lo que plantea, de qué va a pasar, creo que es importante señalar que hubo un cambio de opinión, un cambio de criterio de una decisión que parecía tomada. Y fue en virtud de estas audiencias públicas que fue prácticamente unánime el decir no a la militarización completa de la seguridad pública que implicaba esta Guardia Nacional, dependiente del Ejército. Y hay una voz que me gustaría destacar, Tatiana Cloutier. Tatiana Cloutier fue prácticamente la única persona del gobierno y del ámbito de Morena que se atrevió a decir no y fue escuchada. Me parece un hito relevante en este breve sexenio que alguien diga no, se le escuche y se le dé la razón. Además de todas estas organizaciones, críticos en los medios de comunicación y organizaciones civiles que alertaron sobre los riesgos de una Guardia Nacional completamente militarizada. Ahora quedan todas estas dudas que tú planteas. Yo creo que un elemento fundamental en la discusión era, por un lado, lo que Tatiana Cloutier lanzaba, y eran voces incluso dentro de Morena, sobre que pues dárselo a un militar, dice, podría incluso definir el país más allá del 2024. Decía, era entregarle el país a los militares. Y esto lanzó las voces ahí de alerta. Vinieron todos estos sectores intelectuales que le decían así no. La pregunta aquí es, si se quedan mandos militares en medio, siempre han habido mandos militares que estén ahí subordinados a civiles. El tema es entonces, ¿para qué reforma constitucional? Le quitas y le pones el nombre de Guardia Civil o Guardia lo que tú quieras y lo puedes seguir haciendo como lo hacías hasta ahora. ¿Para qué hacer una reforma constitucional si ya no va a estar directamente un militar o una estructura militar a la cabeza de algo que se supone los civiles pueden manejar directamente? Es que esto es la Policía Federal, ya existe, o sea, no tiene sentido. La Policía Federal se forma con un batallón originalmente, batallones, 1 o 2 batallones, no recuerdo, de la Policía Militar que se integran a la Policía Federal. Son sus principales mandos en la primera época de la Policía Federal, después incluso en la época de García Luna, muchos mandos militares o piden licencia o pasan a retiro y se integran también en la Policía Federal. Y una Guardia Nacional, como se está planteando, que esté adscrita a la Secretaría de Seguridad y cuyos mandos sean civiles, es la Policía Federal. Le pueden poner el nombre que quieran, pero es la Policía Federal. A mí lo que me preocupa más allá de eso es, primero, que se haya descalificado tan duramente a la Policía Federal,
que es la misma institución que va a funcionar ahora. Y segundo, que no se dice una sola palabra sobre el modelo policial en el país. ¿Qué van a hacer con las policías estatales? ¿Qué van a hacer con las policías municipales? ¿Se van a integrar? ¿Se buscan mandos únicos? ¿No se buscan mandos únicos? La Guardia Nacional será... por lo que lo están planteando, no terminan de definir si va a trabajar en la seguridad interior o en la seguridad pública, y si va a trabajar así, ya hay una división de la Policía Federal que se llama Gendarmería, que se supone que tiene esas tareas. Me parece que hay una terrible indefinición, más allá de civiles o militares, en todo el modelo. Es una indefinición que se debe a la manera como procedemos legislativamente en el país con estos temas. Creo, y tienes razón, Jorge, que es un error centrarse solamente en la reforma constitucional. O sea, lo interesante hubiera sido plantear el paquete completo, la reforma constitucional para saber sus alcances y luego la ley que normaría la Guardia Nacional, que es donde se pretende colocar estas respuestas que no tenemos hoy. ¿En qué momento entra la Guardia Nacional? ¿En cualquier momento? ¿O solamente a llamado a los gobernadores? ¿Y cómo se coordina con las policías estatales o municipales? Esas respuestas no están dadas y yo creo que en ese sentido sí ha faltado una mejor exigencia, Morena, para que presente el paquete completo. Y con un agregado. La Guardia Nacional ya está trabajando sin leyes, o sea, opera, está reclutando gente, opera ya en los estados, bajo, no se sabe si es policía o militares, no se sabe, operan ya los 155 estos coordinadores en distintas zonas del país. Entonces, es una locura, se ha comenzado a reclutar antes de que comenzara la consulta y antes de que se decidiera cómo iba a ser. Eso tiene que cambiar, o sea, no puede haber de las 155 iniciales para culminar con 260 y tantas, no pueden estar bajo mando militar todas, porque cambia la propuesta al no ser una Guardia Civil militarizada, es decir, con mando militar y dependiente de las Fuerzas Armadas. Esto es civil. El cambio no es menor. Estábamos entrando en una tarea de crear una suerte de cuerpo de las Fuerzas Armadas paralelo al Ejército, algo muy extraño, y ese riesgo, creo yo, hasta el momento se eliminó. Falta la otra parte, que nos muestren una estrategia de seguridad pública a nivel nacional que hasta la hora no hemos visto. Pero si va a haber 155 zonas, encabezada cada una de ellas por un militar, independientemente de quién sea el mando de la Guardia Nacional. Entonces el mando simbólico. O sea, ese es su mando simbólico. El mando simbólico. A ver, pero se había planteado para ello, y es lo que trató Peña Nieto de realizar, una ley de seguridad interior para darle una norma jurídica a la presencia militar. Llegó y dijeron, señor, esto no se puede, lo que usted está presentando es totalmente anticonstitucional. ¿Cómo le van a hacer para, en este modelo jurídico que están planteando ahora, de un mando civil con toda una estructura militar funcionando, para que ese modelo sí sea constitucional? ¿Qué es lo que le está dando validez? ¿Qué hace que estos militares, que muchos de los grupos especializados siguen diciendo una y otra vez, los militares están preparados, pueden estar preparados para formar policías en temas de disciplina, de manejo de armas, pero no en el día a día y en el trato y en el combate? Eso tiene que ver con una lógica de policía federal. Tiene que manejarse precisamente una legislación, un modelo legal que proteja y que limite la acción de los militares, si no estamos otra vez repitiendo los mismos errores del pasado. El argumento del presidente López Obrador al origen no es un argumento que se pueda desechar por completo. Su argumento principal es: no contamos con suficientes efectivos. No hay suficientes policías federales para atender la magnitud del problema. Y él hacía la comparación con el número de efectivos que tenía cuando gobernaba la Ciudad de México. El problema que tenemos es que, desde el principio, la única fuente de recursos humanos para integrar este cuerpo policial a nivel nacional es el Ejército. ¿Cómo le haces para arrancarle un brazo, porque es un brazo muy grande el Ejército, de recursos humanos, pasarlos a esta policía sin confrontarte con el Ejército y asegurando que el Ejército ayude a la preparación y luego al pase de manos? Es decir, está muy bien, ahora va a depender de un mando civil, yo lo aplaudo, pero ese tránsito me parece de la muerte, ¿eh? Y en efecto la ley no lo está previendo. Y la urgencia, porque no es algo que dices tú, bueno, pues me tardo 3, 4 años en la narro cuando tienes enfrente un problema tan serio de seguridad. Los gobiernos
han sido omisos en crear policías estatales capacitadas. Ahí hay un gran problema. Y segundo, lo que decía Jorge, es la Policía Federal. Antes hubo un momento que se llamó la AFI, tenía muchos nombres, le pueden poner Scotland Yard, pero mientras no se aplique la ley, no va a dar resultados. No es posible que en un estado cercano aquí a la Ciudad de México, pues una turba atrape a militares de nuestro ejército, los golpeen y después los suelten con la promesa de impunidad. O sea, mientras no se cumpla la ley, señores, pónganle como quieran, FBI, lo que quieran, pero eso no va a dar resultado. Esperemos que en esta ocasión sí. No, y lo que se necesita, coincido plenamente en términos de aplicación de la ley. Yo creo que también si quitamos a los militares de la seguridad pública en este momento No nos se quedamos puede. sin nada. Por supuesto. ¿No? O sea, hay que buscar el mecanismo. Y no Ahora, solamente a los mandos, sino a los efectivos. militares. efectivos. Ese es el A ver, eso se habla de que van a pasar, creo que son 50,000 efectivos. Ellos son los que ya están operando hoy en todo el país. O sea, no hay nada nuevo en ese sentido. Lo que se tiene que ver cómo se va a estructurar, cómo se va a trabajar y cuál va a ser el sentido que se le va a dar. No hay, decía el presidente López Obrador, no hay elementos. Hay 380,000 policías estatales y municipales. Pero no están formados, no están organizados, no tienen mandos, pero hay que poner el acento en eso y hay que poner el acento en algo que siempre se desechó desde hace 2 sexenios atrás, que es el mando único. Y hay que poner la homogeneización de las policías, las compras consolidadas de armamento. Si no se llame Guardia Nacional, Policía Federal, tenga mando militar o tenga mando civil, el resultado va a ser el mismo. Y la absorción finalmente de policías municipales, que hay que recordar que hay una enorme resistencia por parte de muchos, porque son parte en muchísimos lugares de lo que sería este modelo de integración de crimen organizado en el día a día. ¿Son necesarios? ¿Para qué son necesarios? ¿Qué cumplen? ¿Qué función tienen que realizar? Y ahí es donde hay resistencias importantes, tanto de gobernadores como de determinados presidentes municipales. Ahora, yo cierro con el argumento de Pablo. Se celebra que en esta ocasión el Ejecutivo haya cedido. Ojalá y los demás actores entren en la misma dinámica porque el modelo requiere el consenso de todas las partes. Si no, esto no va a funcionar. Sí, y va a haber que analizar este tema muchísimo más porque la seguridad del país no pasa por la Guardia Nacional, sea civil o militar. Me parece que falta muchísimo más. Como decías tú en tu columna del día de ayer, la balcanización de las policías del país, que son 3,000 cuerpos policíacos, les sirve a muchos intereses que están ligados a la delincuencia. Las policías municipales te controlan te ayudan a controlar las extorsiones, los giros negros, el dinero sucio, el narcomenudeo, etcétera. Tener las policías municipales es una fuente de ingresos ilícitos. Señores, hay que hacer la chamba y no solamente cambiar nombres. Sí, bien dicho. Nos vemos la próxima semana en La Mira.